Recientemente se llevó a cabo una reunión en la que Estados Unidos, junto con otros 19 países y la Unión Europea, plantearon una solución negociada, liderada justamente por Venezuela, para restaurar la democracia y una posible reanudación de la mesa de negociación en México, esto de cara a llegar a un entendimiento común de las condiciones necesarias para lograr unas elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes lo antes posible. Para analizar las implicaciones de este encuentro, tenemos en este momento en vivo a el analista político Osvaldo Ramírez desde Venezuela. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quisiera que nos hablara un poco acerca de estas implicaciones y de esta propuesta de negociación nuevamente en México que la comunidad internacional ha intentado propulsar. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, y feliz mañana para todos. Sí, bueno, la realidad es que el mecanismo de la negociación sigue siendo uno de los puntos más importantes en la agenda por parte de la comunidad internacional, como lo vimos recientemente en ese comunicado emitido por 19 naciones, así como también por parte de al menos uno de los sectores, en este punto, en este caso Juan Guaidó, junto con los partidos políticos que tratan de alcanzar y de que efectivamente se logren ese conjunto de condiciones electorales necesarias para, en el marco de un acuerdo, poder generar un proceso de restabilización de la gobernabilidad del país, de la gobernabilidad por una parte, pero también de la institucionalidad, al entender que las elecciones de 2018 y de 2020 carecieron de legitimidad. Esto principalmente hasta ahora no ha tenido una respuesta por parte de Nicolás Maduro o de alguno de sus voceros, a pesar de que hace algunas semanas se habló de que se quería comenzar de nuevo en ese mecanismo, pero justamente en este punto no lo retomaban porque consideraban que la detención arbitraria, la prisión de Alex Saab, justamente entorpecía ese comienzo de nuevo, ese retomar ese proceso de conversaciones, asunto que da un giro bastante importante en estos días al haber desclasificado un documento en el cual Alex Saab era una persona que colaboraba activamente como informante para la agencia estadounidense de drogas. ¿Qué representa esto para el gobierno de Nicolás Maduro? Porque, bueno, Alex Saab siempre ha tenido ha sido una pieza clave en este proceso de negociación y ahora que se transmite esta información donde se le vincula como informante de la DEA, pues cambia todo el panorama. También vemos la posición del abogado de Alex Saab, quien asegura que él no ha sido informante. ¿Tiene que ver esto con salvaguardar su integridad física? Mira, ahí ayer en el juicio se dio a conocer que la parte defensora, los defensores de Alex Saab no querían que se desclasificaran o que se mostrara información que se consideraba hasta ese momento confidencial y probablemente estaban alegando o tratando de hacer alusión a estos documentos en los cuales Alex Saab y junto a su socio Álvaro Pulido se reunieron en más de 6 ocasiones con la DEA en Roma, en Viena, e incluso aportaron información sobre los diferentes sobornos que habían pagado o incluso llegaron a entregar dinero a cuentas controladas por este organismo como una especie de acuerdos de devolución de parte de todos estos esquemas de blanqueamiento de dinero y de corrupción. Y incluso se conoció que él tenía una fecha potencial de entrega, que era 30 de abril de 2019. Al no haberse entregado, prácticamente se rompe ese acuerdo de cooperación. Osvaldo, sabemos que a través de tu empresa que goza del reconocimiento público en Venezuela, se logró hacer un trabajo bien interesante sobre los líderes políticos en Venezuela, cómo perciben los venezolanos a esos líderes, y quisiera que nos hablaras un poco acerca de cuáles son esas figuras que siguen estando de alguna manera como referencia para los venezolanos. Sí, en el último Frequency 58 de ORC Consultores, pulsamos ante una gran preocupación que existe. Hay la percepción de que el venezolano se siente huérfano de liderazgo. Hay una sensación en la cual prácticamente pareciera que la confianza, tanto en el prójimo
como hacia dirigentes, como hacia líderes de opinión, líderes religiosos, entre otras figuras de liderazgo, pareciera estar bastante mermada en términos generales. Y quisimos pulsar de manera espontánea en este estudio que tuvo un campo la última semana de noviembre con 1.009 muestras, una confiabilidad de 95%, un margen de error de 2,6%, más o menos 2,6%, los diferentes liderazgos de manera espontánea. Preguntamos inicialmente si la gente consideraba quién era el líder político de gobierno, del partido de gobierno, y 36% indicaba que nadie, que ninguno era líder. 28,5 indicaba que era Nicolás Maduro, seguido por Diosdado Cabello con 11,8, y justamente sigue apareciendo Hugo Chávez con 11,4%. Esta figura de Chávez aparece en el top 3 desde prácticamente el momento de su muerte, por allá en el año 2013, ya hace unos 9 años, pero curioso que para mucha gente Chávez sigue siendo una referencia de liderazgo en el país. El 9% no sabía. En el caso de la oposición, 54,5 indicaba que ninguno es un líder político de oposición, seguido de Leopoldo López con 10,5%, no sabe 10,2%, Juan Guaidó 10,1%, Enrique Capriles 6,3%, María Corina Machado 3,9%, Manuel Rosales 2,9%, y luego comienzan a atomizarse los diferentes liderazgos. Liderazgo religioso, que es un tema importante, ya que la población venezolana se identifica mayoritariamente católica y cristiana, a pesar de que también hay el surgimiento, como lo hemos visto en otros estudios, de las personas que se autodefinen o que siguen las religiones africanas, la yoruba, etcétera. Vemos también el crecimiento de otro tipo de religiones con mayor presencia que antes no aparecían, por ejemplo, religiones islámicas, con 2%, etcétera. Pero para entrar en el liderazgo, 33% indica que ninguno es un líder religioso, ¿ok? Seguido de Baltasar Porras, del cardenal Baltasar Porras con 26,2%, no sabe 25,9%, y esto concentra el grueso de la identificación de liderazgo. Aquí, curiosamente, sale Javier Berturchi, un personaje que es un pastor evangélico que ha sido candidato presidencial en el 2018, fue candidato a gobernador en el estado Carabobo ahora recientemente, pero causa curiosidad esta persona. En relación con liderazgos sociales, lamentablemente, no sabe 52,7, ninguno 31,8%. Y esto en grandes rasgos lo que nos está indicando es una gran ausencia de reconocimiento fáctico. Para no hacer esto largo, te está pasando lo mismo en el liderazgo, por ejemplo, de líderes de medios de comunicación, está pasando lo mismo en el liderazgo sindical, con la excepción del liderazgo empresarial, en donde siguen saliendo los nombres de Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros principalmente. Tengo entendido que Leopoldo López todavía tiene bastante popularidad y está liderando estas encuestas. ¿Cómo pudiese tener este nivel de aceptación cuando no está viviendo en el país y de alguna manera no está activo políticamente en Venezuela? Mira, esta encuesta no está midiendo popularidad ni está midiendo intención de voto. Simplemente está midiendo a quién reconoce usted como líder. No está midiendo tampoco, que es otra medida totalmente distinta, de agrado o desagrado, o no está midiendo otra variable que puede ser cómo evalúa usted la gestión de este dirigente político, económico, social, por el bienestar del país, que es otra medida completamente distinta. Esto es simplemente top of mind a quien reconoces como líder, sin importar la influencia que pueda tener ese liderazgo o sin importar la valoración negativa o positiva que pueda tener ese líder en un determinado momento. Ese estudio, parte de ese estudio no lo publicamos a los medios de comunicación. Osvaldo, ¿cómo puede estar afectando la política venezolana en este momento varios hechos que están relacionados con denuncias sobre redes de corrupción y de narcotráfico, como es el caso de lo que ocurrió en Honduras con la detención del expresidente de ese país, con esta nueva información que trasciende de Alex Saab y con este acercamiento del gobierno de Rusia con Nicolás Maduro, reforzando que están brindando asesoría técnico-militar
como para salvaguardar la soberanía de Venezuela? Mira, en relación con la primera parte de la pregunta, uno de los temas que hemos visto en función de la corrupción, recientemente ha habido una cantidad de operativos dentro de lo que llamaron Operación Mano de Hierro por parte de Nicolás Maduro, en el que han detenido a personas relacionadas con el tráfico de combustibles, con potencial narcotráfico. Yo creo que tratando de darle respuesta a uno de los problemas que sale justamente en la medición de opinión pública, que es el tema de la corrupción. No es la primera vez que se ve la imposición de una narrativa que trate de darle respuesta a los problemas que principalmente ve la población, pero con mucho más énfasis los que se autodefinen como seguidores del gobierno, chavistas, maduristas, etcétera, para no entrar en este tipo de clasificaciones. Pero si logras armar una narrativa, le das respuesta a algunos problemas, tratas de, por supuesto, dominar el espectro mediático con relación a esos puntos y sueles revertir esa visión negativa, como lo vimos con el tema de la seguridad y las megabandas armadas en el caso del Coqui, lo que recientemente sucedió en Tejerías hace unos días, o otros actores en Apure, otros actores en el estado Sucre, con otras megabandas armadas. En este punto es entender que claramente hay una preocupación, al menos de mantener una imagen lo más sólida posible para mantener tu base de apoyo. En relación con los acercamientos entre Rusia y Venezuela, ahí hay que recordar que el vicecanciller ruso está de gira por Latinoamérica. Hubo una reunión de alto nivel entre Tarek El Aissami, Delcy Rodríguez y Félix Plasencia con este funcionario ruso, en el que claramente está tratando de hacer ver que la cooperación que existe entre Venezuela y Rusia es una cooperación que va más allá de lo militar. Potencialmente puede ir en acuerdos técnicos. Hay que recordar que la deuda que tenía Venezuela con Rusia fue pagada por completo ya hace algunos meses, lo que pudiera estar dando pie a que potencialmente en estas negociaciones se estén buscando nuevos tramos de cooperación económica o de préstamos económicos de cara a lo que implica los objetivos que pueda tener Nicolás Maduro y su gobierno en este momento, en este relativo mediano plazo, corto plazo. Por supuesto que está la gran preocupación de Rusia, Ucrania y esa escalada geopolítica que está sucediendo en Europa en este momento y las preocupaciones que pueden elevarse dada la influencia rusa que pueda tener, la influencia de Rusia sobre el gobierno venezolano, asunto que puede ser relativamente cuestionado por algunos, por otros simplemente no lo ven más allá de una simple cooperación técnica y económica. Osvaldo, recuerdo que la semana pasada estábamos hablando de cómo se desarrollaría la marcha de la oposición y el oficialismo convocada para el mismo día y vimos las reseñas de poca afluencia de personas. ¿Sigue siendo la calle un instrumento de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, la calle tiene ese potencial de ser un instrumento de presión para dos cosas. La primera cosa es lograr reivindicaciones y lograr cambios en políticas públicas. Te pongo un ejemplo, crisis de servicios públicos o reivindicaciones laborales, que son dos de los grandes componentes de la conflictividad social en Venezuela. Mientras que por otro lado sirve para efectos de apoyar la tesis de lo que lo dicen los dirigentes, de que efectivamente están tratando de presionar al sistema para que haya cambios y demostrar que efectivamente la población sí está interesada en alcanzar esos cambios. Recientemente veíamos las protestas, perdona la interrupción, de los diferentes sindicatos del sector educación que están pidiendo sus reivindicaciones salariales y estaban prácticamente solos, digamos, no veíamos el apoyo de los dirigentes de la oposición en la calle. Entonces, eso nos hace pensar que realmente no hay un plan orquestado dirigido de la oposición como para ejercer presión o por lo menos apoyar estas iniciativas. Mira, sí, al punto es que efectivamente en la calle la gente no está conectándose con ir a la calle de manera automática, ni de manera solidaria. Por ejemplo, ese tipo de protestas de reivindicaciones salariales. Generalmente actúan los gremios solos. Puede ser que haya alguna coordinación con algunos partidos políticos, con actores políticos, pero que esto no sea visible para tratar de evitar una situación que comprometa los apoyos de otras personas que se
autodefinen como no partidistas. Ok, simplemente no quiero, permíteme usar un ejemplo ficticio, que nuestra marcha para solicitar un aumento salarial del Hospital X no sea con presencia de políticos porque simplemente perdemos lo que implica nuestro reclamo legítimo estrictamente laboral y salarial. ¿Ok? Y esto puede estar operando para efectos de decir, esto no lo sé. Hay gente que dice, mira, yo no tengo tiempo de marchar, yo no, a pesar de que quiero y considero que es una causa justa, si yo me salgo de mi trabajo para ir a marchar o para ir a apoyar a los pensionados o para ir a apoyar a las personas que requieren medicamentos especiales o apoyar cualquier protesta en materia de servicios públicos, simplemente puedo perder mi empleo o no produzco lo necesario para vivir. Y hay otro tema ligado justamente a uno de los puntos que hemos medido en el Frequency 58, que es el tema de la no legitimidad y quizás lo que implica el entender que el trabajo de ese actor sociopolítico, sea partido político, sea gremio, no está siendo suficiente por el bienestar de Venezuela. Simplemente interpreto que estos señores no están en el camino que yo estoy aspirando como agremiado o que yo estoy esperando como ciudadano. Entonces, en este punto siento yo, ojo, y siento que hay que meterle también más investigación, pero en este punto yo siento que lamentablemente no vamos a ver un crecimiento por ahora de la cantidad de gente que va a asistir a marchas, a pesar de que hay algunas convocadas para el 19 de febrero por parte de la oposición. Sí, justamente hablando de ese tema, nos impresionó mucho que contactamos a algunos sindicatos cuando hubo la protesta frente a los hospitales en varios estados de Venezuela y nos decían que no iban a apoyar a otros sindicatos. Entonces ahí vemos cómo la política también hace parte de los mismos sindicatos y prevalece por encima de los intereses del gremio y de la sociedad, que es la que en todo caso se ve perjudicada por la que por la situación tan crítica que están viviendo en los hospitales del país. No hay insumos, no hay condiciones mínimas y bueno, la gente se está muriendo justamente por esta ineficiencia, esta crisis en el sector salud. Y nos impresiona ver que el tema político prevalece más que la salud y la vida de la gente. Sí, es que en el caso de la protesta de salud, que hemos ahí hecho tratar de decodificar, es una de las protestas menos acompañadas. Y en general es menos de las menos acompañadas, porque quien es el doliente del sistema de salud es la persona que está enferma. La mayoría de la gente está sana y aspira a no estar en un hospital. Por lo tanto, yo no estoy viviendo en carne propia lo que pueda significar, pongo otro ejemplo, una protesta por temas de agua potable, una protesta por temas eléctricos, una protesta por temas ligados a otro ejemplo pequeño, al que recibe las CLAP en un lugar determinado. Puede ser que yo lo esté recibiendo en Caracas con una frecuencia quincenal, pero en Tucupita lo reciben con una frecuencia bimensual. Y entonces esa persona sale a protestar, no hay necesariamente conexión y solidaridad o entendimiento y conocimiento de lo que está pasando en Tucupita para asociarme con esa protesta. Y esto suele suceder porque yo creo que la capacidad de tener redes y tejido social fuerte para efectos de esta acción política o esta acción de protesta no existe. Y como no existe, como terminan siendo muchos islotes, es un archipiélago, en donde cada islita está tratando de apoyar lo suyo, pero lamentablemente no termina de conectar, ese asunto termina pasando factura no solo en la capacidad que puedan tener dirigentes en interconectar esos puntos, sino también en la incapacidad de algunos actores de enterarse qué puede estar pasando en la cuadra de al lado, en el pueblo de al lado. Así es. Gracias Osvaldo por todo este análisis. Se nos acabó el tiempo. La próxima semana pues pondremos a nuestra audiencia bajo el contexto de los temas que siguen siendo noticia en Venezuela. Gracias. Feliz día.